Estamos en el tiempo de Territorio Negro y vamos a hablar de una historia que ocurrió el día 21 de febrero del año 2008, cuando una mujer de la limpieza encuentra el cuerpo sin vida de Ana Páez en un loft en Barcelona. Lo que ocurre a partir de ese instante lo hemos contado aquí en este Territorio Negro, pero lo cuenta con todo lujo de detalles la periodista Maika Navarro en un libro que acaba de escribir. ¿Se publica cuándo, Maika? Ya está, ya lo pueden ir corriendo en las librerías. Ya está corriendo, vale, buenas tardes. Puede ir corriendo. En Desmontando el crimen perfecto. Es un libro que cuenta con minuciosidad, como trabaja siempre Maika Navarro, cómo los Mossos se enfrentaron para resolver lo que parecía, es que era como un crimen perfecto, ¿no? Hoy Territorio Negro de Luis Rendueles y Manu Marlasca. ¿Cómo están mis chicos de Madrid? Buenas tardes. Están bien, están bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenéis una ocupa, ¿eh? No, en el Territorio Negro tenemos una ocupa, sí, efectivamente. Tú no sabes, yo creo que la gente se imagine, para mí, que estos dos monstruos que están en Madrid son como referentes, maestros, guías, amigos. Va a parecer que somos más mayores que tú. No, yo me hubiera casado o sea, de los dos haría uno y me lo llevaría a mi casa para toda la vida. Estar en su programa, es un... Mira, yo lo dije el otro día que coincidimos los tres. Yo he escrito este libro para días con tardes. Para venir a Territorio Negro. Para venir a Territorio Negro. Joder, como nunca me traían, digo, ¿qué hay que hacer para venir a Territorio Negro con estos y con Julia? ¿Hacer un libro? Pues hacemos un libro. Luego hablaremos más un poquito del libro, pero déjame que me gustaría hablar un momento antes de entrar en el crimen perfecto. Me gustaría comentar con los tres, ya que estáis aquí, además una es de Barcelona, como es Maika Navarro. Otro crimen que se está juzgando esta semana en Zaragoza, ese que se llama el crimen de los tirantes. Me refiero al asesinato de Víctor Laínez en diciembre del 2017 a manos de Rodrigo Lanza. Vi, Manu, que estás siguiendo el juicio. Si te parece, esta semana acaba todo el juicio, ¿no? Sí, esta semana. O sea, que la semana que viene podremos abordar a fondo todo lo que haya seguido en el juicio. Bueno, yo creo que vamos a ver lo que da de sí este juicio, ¿no? Vamos a ver lo que da de sí este juicio. De entrada piden para él 25 años de prisión. Ayer sorprendió a todo el mundo el cambio estético. Bueno, pero eso es tremendo. Pero eso es un buen consejo de su abogado, yo creo, claro, ¿no? Indica Zulueta, que es un buen abogado, un magnífico abogado, de hecho. Sabe que está ante un jurado y que ante un jurado uno tiene que dulcificar lo más posible su imagen, ¿no? Sobre todo cuando viene acusado del asesinato que está acusado, y sobre todo cuando la fiscalía, ya no solo la acusación particular, sino la Fiscalía sostiene un relato que le puede costar 25 años de prisión si es declarado culpable. Y además, como hay el agravante de odio por disparidad política, el hecho de su estética, la estética tradicional de Rodrigo, como lo conocimos aquí en Barcelona cuando fue protagonista de otros sucesos aquí en Barcelona, claro, dista mucho de la imagen es más, él entonces, cuando yo le entrevisté en este programa y hay mucha gente que me ha reprochado que yo defendí a un asesino como Rodrigo Lanza. Hay gente que está midiendo el asesinato que cometió después por lo que ocurrió en Barcelona. Yo también lo entrevisté a él, lo entrevisté a su madre para el periódico de Cataluña. Claro, es que le entrevistamos todos, porque además estaba en aquel momento. Ocurrió algo extraordinario que creo que debemos recordar ahora, y es que se emitió un documental que venía avalado por un montón de premios, entre ellos... Eso es, la Ciutat Morta, entre ellos el premio del Ayuntamiento de Barcelona, y del Festival de Málaga. Venía avalado por un montón de premios. Cuando se emitió aquel documental aquella noche, en el que hubo un gran movimiento político, ¿no?, de reproche, porque eran momentos en que los Mossos d'Esquadra, recordemos, Maika, estaban siendo muy cuestionados, porque no sabían, se nos decía que estaba ocurriendo en las comisarías de policía. Eran aquellos tiempos, en que estaba Xavier Trias gobernando en el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, si recuerdas, cuando a los autores de ese documental se les concede el premio por Ciutat Morta, y cuando suben a recogerlo reniegan el darle la mano a Trias, al alcalde. Tremendo, aceptaron el premio, aceptaron el dinero que conllevaba, pero rechazaron darle la mano al alcalde. Pero eso fue después. Pero el día que se emitió ese documental tan premiado en festivales de cine, el día que se emitió ese documental fue tal, digamos, el impacto que tuvo en la opinión pública en Cataluña, que al día siguiente o a los pocos días el Parlament de Cataluña, con todos los grupos, cuando digo todos los que estaban, y ya estaba, por ejemplo, Ciudadanos, y estaba el PSC, estaban todos los grupos, ¿verdad?
pidieron que se revisara el caso, porque el documental era muy verosímil y tal como se planteó el documental, no tenía nada que ver con la sentencia. Sí, pidieron que se reabriera, pero la Fiscalía respondió a eso tiempo después. Que no había ningún elemento nuevo que obligara a revisar el caso. Claro, Rodrigo Lanza fue condenado en ese momento, creo que eran 5 años de prisión junto a otro grupo. A 9 años de prisión. Perdón. Él cumplió 5 por eso, Cumplió 5, exacto, 9, junto con otro grupo de jóvenes acusados de haber dejado tetrapléjico a un guardia urbano, Juan José Salas, que por cierto hace estos últimos días, la habrán visto ustedes una fotografía en Twitter que se difundió, entró en bucle, porque era un grupo de policías nacionales de la OIP junto con un grupo de Mossos de la Arro, era de la Arro, en la puerta, una de las esquinas de la Jefatura Superior de Barcelona, y ahí hay un hombre, se fotografían junto a un hombre en silla de ruedas, y hay uno de los policías que coloca junto al hombre, frente al hombre, una bandera española. Esa foto se utilizó por algunos sectores aquí en Cataluña para criticar a los Mossos de cómo se hacían fotografías junto a policías nacionales, junto a banderas españolas. Lo que nadie sabía es que, independientemente de si al Mosso le apareciera más o menos o no, más, menos, etcétera, esa bandera o no, lo que estaban haciendo allí es lo que les había pedido la mujer de Salas, porque ese es el guardia urbano que quedó tetrapléjico esa noche del 4 de febrero en esa calle Pere Més Valls de Barcelona, en la que hubo un lío en una fiesta ocupa, unas declaraciones inoportunas de políticos que a veces hablan sin tener conocimiento de los hechos, un malentendido del alcalde Clos, una investigación que se puede llevar mejor o peor, pero al final un juicio, una condena, y después ese documental que tiraba al aire, o sea, ponía patas arriba toda la investigación, la cuestionaba entera por la manera de explicarlo, y la gente, alguna gente llegó a entender que estos eran inocentes. Sí. Inocentes. No, es que era fácil creerlo en aquel momento, porque es que además hacía un año que se había suicidado en la cárcel otra de las chicas, Patricia Eras, ¿no? Sí. Se llamaba. Había sido, entonces claro, la historia tal como, además, claro, apareció en este estudio con su madre, hija de un grandísimo poeta chileno, por otra parte, una buena familia, y su madre decía: a mi hijo le han pillado por el aspecto que tiene, ¿no? Como anarquista, con la cabeza rapada, con las dilataciones en las orejas. Claro, es decir, que simplemente seguimos aquella charla, que además impactó, insisto, hasta el extremo de que el Parlamento pidió reabrir. Otra cosa es que la Fiscalía dijo que no había nada nuevo y que no había nada que reabrir. Pero bueno, que ese tipo, 3 años más tarde, comete presuntamente, ¿verdad? De momento hay que decir presuntamente. Es a lo que iba, quiero decir, que más allá de eso, la vida a este tipo le dio una segunda oportunidad. Porque después de un incidente gravísimo en el que acaba tetrapléjico un hombre que entonces tenía 39 años, que era padre de 4 hijos, este señor pasa 5 años en la cárcel, de las 9 años de condena, y la vida le pone ante una segunda oportunidad. Tan es así que cambia de ciudad, se va a Zaragoza, pero esa segunda oportunidad ha acabado como ha acabado, ¿no? Con él en prisión, con una petición fiscal de 25 años. Y creo que hay algo muy importante que la gente, en estos tiempos de tanto ruido, para entendernos, lo que se está juzgando, en lo que va a juzgar el jurado, no es ninguna ideología. Claro. Va a juzgar unos hechos. Exacto. Va a juzgar si lo que pasó en ese bar fue un asesinato o no. Es verdad que hay un componente que le quieren... la Fiscalía pide un componente, un agravante de ideología, pero en esencia lo que se está juzgando ahí no es la ideología ni del fallecido, ni de Víctor Laínez, ni la de Rodrigo Lanza. Lo que se está juzgando son unos hechos que acabaron con la muerte de un señor. Y en todo caso, cualquier persona con respeto al más elemental sentimiento estrictamente jurídico dice que, en fin, que alguien haya cometido un crimen no quiere decir que tenga más culpabilidad en un crimen que supuestamente cometa más tarde. O sea que los que van el tribunal que va a juzgar ahora mismo a Rodrigo Lanza lo hará en función de las pruebas que tenga de lo que ha ocurrido en Zaragoza. Además aquí Rodrigo admite que él mató a este señor. El problema es que su relato es que fue por defensa propia, y lo que sostiene la Fiscalía es que no fue en defensa propia, sino que fue un ataque intencionado hacia él. En fin, lo iremos viendo, y la semana que viene, si hay algo que contar al respecto, pues ya nos ocuparemos en el tiempo del territorio negro. Volvamos al libro de Maika, porque si no... Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vale. Pues Desmontando el crimen perfecto. La verdad es que está en la misma colección de los libros que han publicado también Luis y Manu, la colección Sin Ficción de Editorial Al Revés. Luis escogió el tema del Códice Calixtino y Manu al pederasta de Ciudad Lineal, ¿no? De sus libros también hemos hablado aquí, faltaría más. En el caso de Ana Páez, ¿por qué fue el caso que escogiste? Porque anda que no tendrás tú en el fichero otras historias, Maika. Yo creo que elijo el crimen de Ana María Páez porque
seguramente fue el que en el que yo estuve más involucrada, que tenía más gente además más personas de mi entorno que conocían tanto a la víctima como la asesina, y porque me lo hizo pasar muy mal la jueza. Me lo hizo pasar muy mal la jueza. Y después también... Te convertiste en protagonista en aquel juicio, además. Un poco. Porque se filtró un documento, como buena periodista ella lo consiguió, no te preguntaremos nunca cómo, lo publicaste, y la jueza, en fin, te puso sí, a caer de un burro. me las hizo pasar bastante putas, la verdad. Pero entonces yo creo que por eso, y luego también ese momento, yo creo que los padres de la víctima se les hizo creer durante un tiempo que yo había entorpecido la investigación. Entonces, a mí siempre se me quedó como una deuda pendiente con ellos, que intenté arreglar con este libro, que al final creo que no lo he conseguido, ¿eh? O sea, yo creí en un primer momento que el libro me permitiría acercarme un poco a los padres de Ana, y no ha podido ser porque ellos se blindan ante todo, y porque arrastran un dolor, y cualquier cosa que les recuerde al crimen les produce muchísimo dolor. Pero yo creo que era el caso en el que, pues eso, me lo habían hecho mal, y tenía muchísimas vinculaciones. Era un caso de los Mossos. Yo creía que eso, pues bueno, aunque es verdad que el primer número de la colección lo hace Gea, que también sobre un caso que sigue abierto, que es el crimen de la Guardia Urbana. Bueno, fue una investigación que para los Mossos siempre se enumera como se cita como una de las que trabajaron con más dedicación, no por más dedicación, sino que fue especialmente compleja. Hombre, fue completo, porque hubo un momento en que parecía que estábamos ante un crimen perfecto, ella como dices tú, ¿no? Como dices tú en el titular del libro. Ella quiso dibujar un crimen perfecto, pero la verdad es que al final fue especialmente torpe, porque como carece absolutamente de empatía hacia nada, pues la verdad es que dejó todo un reguero. Pero sí que es cierto que en unos primeros momentos la escenografía con la que se encontraron los investigadores al llegar a ese apartamento de Gracia, pues era un cuerpo de una mujer joven, desnudo, sin identificar, pasaron unas horas hasta saber quién era realmente, con una bolsa de plástico en la cabeza, y que simulaba una muerte por asfixia sexual, unas botas negras de tacón, una peluca negra, pero todo como muy siniestro. ¿En qué momento se dieron cuenta de que estaban ante una simulación, una escena simulada? Aquí le hemos contado... Bueno, pasaron unos días. Es verdad que ese crimen coincide en un momento. Los Mossos d'Esquadra hacía 2 años que habían asumido las competencias de Barcelona. El grupo de homicidios llevaba 2 años trabajando, y la verdad es que era un grupo con unas ganas de comerse el mundo, que no había reloj ni horas. Y seguramente ahora, cuando cualquier grupo de homicidio, ante casos así muy complicados, tampoco hay horas ni reloj, pero los pilló a todos donde no había experiencia, le metían horas y horas y horas y horas y trabajo. Y entonces aquí, o sea, que no había reloj que los frenara. Entonces sí que es cierto que lo vieron pronto, que dijeron, aquí 3-4 no puede ser. 3-4 días cuando se encuentran, cuando descubren que hay una familia en Hospitalet que ha presentado una denuncia por desaparición de una joven que no ha vuelto a casa. Hay un momento en que se cruzan las dos historias, la denuncia por desaparición, la aparición del cadáver. Dicen, vamos a ver, la familia reconoce e identifica a Ana como la mujer que ha aparecido desnuda en ese apartamento de Gracia, y después de eso, claro, cuando empiezan a indagar con la familia, especialmente con el que era la pareja de Ana, oye, pero ¿tú sabías que tenía una especie de doble vida? Y ven a ese pobre hombre que no solamente tiene que soportar el dolor de que le han matado a su mujer de la noche a la mañana, sino que encima le están planteando que la mujer con la que lleva 7 años tiene una doble vida. Entonces no se lo puede creer. Bueno, claro. No, entonces... Esos 2 días, 3 días que Carlos, el que era la pareja de Ana, pasó de su casa de Gran Vía hasta la comisaría de Mossos d'Esquadra de Travesera, yendo y viniendo en interrogatorios y preguntas, de cada elemento que aparecía, claro, ahondaba en esa doble vida de Ana, que él decía, pero no puede ser. Y es cierto que él nunca llega a dudar, en esos 3 días terribles, nunca duda de que su mujer tengo una doble vida, y además les grita a ellos, no puede ser, se están equivocando, ¿no? Oye, pero ¿cómo que no me puedo ver? Tu mujer es esta, es que ha alquilado la habitación, tu mujer tiene esta cuenta corriente, tu mujer tiene una casa en Balmes, que no, coño, que no puede ser mi mujer. Y hasta que descubren que no es su mujer... O sea, pero seguramente es la seguridad con la que se manifiesta su marido la que hace ver a la policía que deben abrir otro camino. Bueno, ¿no? O les plantea decir, coño, te engañó muy bien, qué buena era, hasta
que aparece un elemento que acelera toda la investigación y es enseguida esas cuentas corrientes con las que esas tarjetas de crédito que está Ana, el doble de Ana, que es el personaje que crea la asesina para conseguir ciertas cosas que si les cuento todo no lo van a leer. No, pero básicamente piden el día del crimen, se hace un movimiento, se saca dinero de una sucursal de Mataró y entonces se pide las cámaras de las cámaras de esa operación. Tienen la suerte que hay que ese cajero tiene una cámara que ella no saca el dinero del cajero, sino que entra dentro de la sucursal. Entonces consiguen que un ex policía nacional que está en la Caixa trabajando, o sea, que una cámara del banco nos salva, Julia, ¿no? Les da la foto y le llaman a Carlos y dice, oye, mira, esta es Ana entrando en el banco. Entonces Carlos le dice, esta no es Ana. ¿Cómo que no es Ana? Que no, coño, que esto no es Ana. Y la verdad es que no se parecen en nada. Pero se hizo pasar por Ana durante 2 años. 2 años. Pero con sin su falsificar nada. DNI, ni siquiera cambió la foto. Pero hay una cosa que atormenta a los familiares de Ana con toda la razón del mundo. Y no entienden cómo una decena de responsables de entidades bancarias de esta ciudad, Barcelona, concedieron y firmaron créditos y pólizas a nombre de una mujer cuya foto ni siquiera se parecía. Es que no comprobaron nada. Tremendo. Nada. Y luego vamos nosotros a veces y te dejas tú el DNI y te han visto 1000 veces y no te lo dan, ¿no? Efectivamente. Sí, es curioso. Bueno, a todo esto, yo recuerdo que tanto Luis como Manu, uno con el Códice Calixtino y el otro con el Pederasta de Ciudad Lineal, aparte que habían seguido en presente de indicativo ambas historias y las habían contado aquí en Territorio Negro, luego haciendo el libro, pues con esa minuciosidad que os caracteriza a los periodistas de sucesos, encontraron algunas cosas que en su momento se le habían escapado, ¿no? ¿Tú qué has encontrado de ese crimen? Un montón de cosas que no... ¿Qué es lo que no sabías? Que no sabíamos. ¿No sabías? Y ahora sí. Que no sabíamos. Que no sabías y ahora sí. Que incluso no está ni en el sumario, porque aquí tanto Luis como Manuel, el sumario del crimen de Ana María Páez, nos lo hemos triturado y lo hemos desmenuzado. Pues, por ejemplo, yo descubrí, haciendo el libro, que hay un momento en que la asesina todavía no está detenida y le piden a Carlos, al marido al compañero de Ana, le dicen, oye, te vamos a pedir una cosa, que ellos creían que él iba a decir que no, como queremos que vayas a ver a Angie y que Angie es la asesina, que te vayas a tomar un café con ella, a ver cómo respira. Y este hombre se deja poner un micrófono oculto, se cita con Angie en ¿sabes, Julia, el McDonald's que está en Portal del Ángel? Sí, aquí detrás, donde estamos ahora, sí. En el McDonald's del Portal del Ángel, es el sitio que elige ella. Carlos llega pronto para elegir una mesa que hay justo en el ventanal que da a la calle. Todo ese McDonald's se llena, entre policías dentro, fuera, barrenderos, se llena, porque le dicen, tú no te preocupes que va a estar controlado hasta el último segundo, solamente queremos a ver qué reacción tiene. Y este hombre, sabedor que la tipa que tenía delante había matado a su mujer, tuvo la sangre fría, la templanza. Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Y tener un interrogatorio, o sea, una conversación de 4 o 5 preguntas. Él ya había visto la foto, ya sabía que era Angie, no dio para más, porque lo que querían los mozos era agitar el avispero, ¿no? Que se dice a veces, y sí, lo agitó, pero consiguió contenerse, y un momento que el jefe del operativo, el jefe de homicidios que estaba afuera, dijo, o sea, sal ya porque se va a romper, y evidentemente ella se levantó, se fue, siguieron con el seguimiento de ella mujer, pero el hombre quedó roto. Pues eso, por ejemplo, no lo sabíamos. Y lo has contado ahora. Eso lo he contado, luego bien. También detalles de cómo, de todos los 3 días que ella pasa en los calabozos de las Corts y su preocupación en el momento de la detención, de qué se ponía para para ser detenida. O sea, para pregunta que le hace a la moza de escuadra, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? A todo esto estaba yo pensando que los oyentes podían recuperar, porque yo diría que hemos hablado más de una vez del tema de Ana Páez, ¿verdad? Hicimos un Territorio Negro que lo llamábamos entonces, porque yo creo que se llamaba el crimen del loft al principio. El crimen del loft. Si lo buscan por ahí por Google les aparecerá. Sí, les aparecerá aquí, está en el podcast, pero bueno,
también se pueden comprar el libro de Maika. Sí, claro, es que estábamos aquí para que se compren el libro de Maika. Que además pero bueno, que es la historia de aquellas, lo digo para hacer memoria de los oyentes, porque estamos contando como si todo el mundo tuviera una memoria prodigiosa como vosotros, ¿verdad? Pero es aquella historia de la mujer que aparece muerta, ya lo ha contado Maika en qué circunstancias, y luego pues entran en escena dos hombres, dos prostitutos, ¿no? Con un papel fundamental. A uno de ellos le pide a Angie, la asesina, un botecito con su esperma, que ella coloca en la vagina de la y asesinada. Al segundo le dice que por favor reingrese otra vez al cuarto porque para lo que va a pagar el hombre vaya pues descargó poquito, descargó poco. Y me pareció una barbaridad. Y le dijo, entonces Angie se la quedó como, porque además ellos fueron a tocarla y yo, no me toques. No, solamente quiero que cada uno de vosotros introduzca su semen en cada uno de estos frascos. Bueno, los tipos... Pues ella contrató a dos prostitutos. Sí, entonces cada uno hace con lo suyo, uno le entrega y otro dice, ¿dónde vas? Esto es para lo que he pagado. Venga, vuelve, ¿no? Y el tipo volvió, tomó su tiempo, rellenó, y entonces uno le preguntó, ¿y esto? Entonces contó diferentes versiones. Al responsable del prostíbulo le cuenta que tiene una apuesta con unas amigas que son muy pesadas, que le piden que por favor que tenga historias con otros hombres. Entonces les va a demostrar que sí, que tiene una vida alegre, y a ellos les contó que la utilizaba como crema hidratante para esparcírsela por todo el cuerpo. Yeah. Y uno de ellos le dijo, oye, pues toma mi teléfono, que si alguna vez quieres... Pero imagínense ustedes que son el marido o la pareja de la pobre víctima, de la asesinada, a la que encuentran desnuda sobre una cama con semen de dos hombres, ¿no? Claro, el problema es que cuando... Es que la situación es brutal. Cuando la policía en el laboratorio se identifica, en el momento del levantamiento del cadáver, se recogen pues todos los vestigios y todos los elementos para luego ir al laboratorio, era evidente que había restos de semen, y luego lo que el laboratorio confirma era que era semen de dos hombres diferentes, tanto en la boca como en la vagina. Al que era novio de Angie en ese momento se le voluntariamente había ofrecido para hacerse una prueba de ADN, y también lo había hecho el novio de Ana. Y entonces el laboratorio dice, pero es semen y no es ni del actual novio de Angie ni del actual novio de la víctima, con lo cual eran dos hombres desconocidos. Claro. Pero bueno, gracias al ordenador y al teléfono de la detenida se consiguió con ellos. Sí, porque tuvo que llamar a un prostíbulo de hombres. Lo que necesitaba ella buscó en varios, pero en la prostitución masculina para mujeres, normalmente el servicio es que ellos van a donde tú les pidas, o a un hotel, o a tu casa, o donde tú consideres, o un descampado, donde quieras. Pero ella lo que buscaba era ir allá, o sea, no complicar tanto. Entonces, le costó mucho encontrar un local donde poder ella ir a contratar el servicio. Primero contrató solo un hombre, luego una vez allá le dijo, oiga, mejor que uno, ¿no me podrían ser dos? Ah, sí, ningún problema. ¿Alguna cosa especial? No, es igual, o sea, tampoco... Ya. Y luego los tipos contaban que cuando la vieron muy agradable, muy atractiva y tal, y además ella iba en ese momento caracterizada de Ana con la peluca negra. O sea, ya intentaba pasar por la otra. Sí, entonces ya se acercaron a ella y dijo, ni se os ocurra tocarme bajo ningún concepto. Pero vamos a cobrar igual. Sí, vais a cobrar lo mismo. Pues perfecto. Qué frialdad. Bueno, pues esa historia es la que cuenta Maika Navarro. ¿Vosotros no vais a hacer ninguna pregunta o qué? Yo creo que no. El libro pasa por... Bueno, a ver. Entre una de las historias colaterales del libro está el suicidio tan conveniente para Angie del primer marido, ¿no? Que eso creo que daría para otro libro más. Sí, creo que está abierto, ¿no? Sí, es verdad que es verdad. No me acordaba de eso. El primer marido, hay algún juez que está dispuesto a investigar cómo murió el primer marido de la asesina, de Angie, que debe estar ya a punto de salir casi de la cárcel, ¿no? No le faltará mucho. De hecho, ella por el crimen de Ana se la condena a 18 años después de una rebaja por parte del Supremo, donde recurrió con su abogada, y es verdad que ella ya hubiera disfrutado de permisos penitenciarios, pero a raíz de este caso que se le reabre y que en su momento contaron muy bien Rendueles y Vanessa en Interview, y después siguieron con el caso en El Periódico, se le reabre en un juzgado de Canarias, ¿no es? Sí, San Bartolomé de Tirajana. Entonces a ella se le investiga, se le toma declaración, pero ahora... ¿Por qué se murió? El marido va a separarse de ella, ha descubierto que no es hija de un millonario, sino de un taxista, ha descubierto que tiene amantes, le ha puesto un detective, gasta mucho dinero y él decide separarse de ella. Y un día ella está en Barcelona y el marido, que está en Canarias,
viene de jugar un partido de pádel y se muere envenenado por tomar John fosfato. ¡Ostras! Ella dice, en su día, que pudo confundirse con la sal de frutas con el calgón y tomarla sin querer. Eso y se dio por buena la versión. Sí, se cierra. Ella hereda creo 40 y tantos millones de pesetas, aunque ella luego habló incluso de 1 millón de euros, pero oficialmente hereda 40 millones de pesetas y es un suicidio curioso porque al marido le desaparece el Rolex después de suicidado. Y se ducha que antes de aparece... suicidarse. Y la cartera, que viene en el libro de Maika, la cartera del marido aparece 12 años después en el piso de Barcelona de Angie, cuando los Mossos van a detenerla por el crimen. Bueno, blanco y en botella. Bueno, en fin, ya la justicia dirá, pero... Bueno, eso ahora está parado y por es eso no ha salido ella, ya. Pero yo creo que ella se ha trasladado de cárcel. Ella hace tiempo que tiene una relación sentimental estable con un hombre que conoció en Brians en la cárcel, cumpliendo una condena, otra condena. El hombre ya ha cumplido condena, entonces se trasladó a otra capital catalana. Entonces ella ha pedido un cambio de prisión y mantiene una relación estable y yo creo que está a puntito de empezar a tener permisos y no creo que tarde mucho en cambiar de grado. Déjame apuntar una cosa nada más, Maika. Hablamos de una mujer, de una asesina, de Angie, de una víctima, Ana, pero en el libro que la gente lo compre y que se fije en el trabajo de las policías que hay en ese grupo de y las mozas, y ese pique de la asesina con las mozas diciéndole que ella tiene un Porsche, eso lo cuenta estupendamente Maika. Sí. Cómo va provocando. Fíjese, la periodista que no tiene abuela ni abuelo. Vale, fíjense en eso, de acuerdo. A todo esto, tú dices que no te preguntan nada. ¿Pero sabes lo que largas, Maika? Hablo mucho, ¿verdad? Pero si no respiras. Ya. Pero pues no sé respirar, ¿eh? No, pero es que... Quiero decir que no sé hablar... Es que hemos hablado todos nada. Bueno, porque es mi momento, ¿no? Claro, está en su momento y ahora... claro. Porque ella lo vale. No, pero... Lo vale mucho. No. Es una gran compañera, además. Sí, es una buena amiga y muy buena compañera. Es una magnífica compañera. Es verdad, que no de todo el mundo se puede decir, ¿eh? Eso de que perro no come carne de perro. Yo ya no es lo mínimo que pido, fíjate. Sí, yo pues también. Mira, yo también. No es poco. Maika Navarro, hasta otro día. Jo, pues escríbete gracias. algo, anda, dentro de, no sé, un tiempo. ¿Tú sabes lo que me ha costado parir como para tener otro? Podrás con otro. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Maika. Luis y Manu, la semana que viene habláis, ¿eh? Muy bien. Palabra. No. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.